Hola a todas, muy buenas tardes. Sean bienvenidas a la séptima sesión del programa Empower. El día de hoy estaremos hablando o estaremos abordando una temática bien interesante y sumamente importante, sobre todo si hablamos del objeto de este programa, que es el empoderamiento de las mujeres sobre sus propios cuerpos, y ese tema es el de la educación sexual. Esta sesión será facilitada por nuestra doctora, la doctora Celina Raldes Herrera. Pero antes de iniciar con el contenido, vamos a dar un repaso a lo que vamos a abordar en la agenda de hoy. Unas palabras de bienvenida seguidas de una actividad rompehielo para luego entrar en detalle en el tema en cuestión, que es la salud sexual, y finalmente cerrar la sesión. Le pido a aquellas personas que se están incorporando a la sala que por favor se presenten por medio del chat escribiendo sus nombres, apellidos y el lugar en el que residen a los efectos de la asistencia. Hoy iniciamos con un mensaje inspirador. El mensaje es el siguiente. Recordó la promesa que una vez hizo a nadie más que a sí misma. Ni siquiera en su vejez se permitiría ser la sombra de nadie. No se dejaría nunca a la deriva, a merced de las decisiones de los demás. Nunca se permitiría a sí misma estancarse. Sofía Segovia. Este es un mensaje, evidentemente, de una promesa que se hace una mujer a sí misma. Jamás estar a la deriva, jamás dejarse a merced de los demás o a la sombra de nadie. Y con ese mensaje inspirador, pasamos entonces a esta actividad rompehielo. Esta actividad rompehielo ustedes ya la conocen porque ya la hicimos. Es verdadero o falso. Y para esto vamos a necesitar unas voluntarias diferentes a las voluntarias que participaron en la primera oportunidad. Por ejemplo, yo les voy a decir dos cosas sobre mí. Una de esas cosas va a ser verdadera y la otra falsa. Y en un lapso de 30 segundos ustedes deben escribir en el chat lo que creen que es verdadero y lo que creen que es falso. Entonces, yo soy atleta de selección nacional. Esa es una de las cosas que quiero compartir de mí con ustedes. Y la otra es que estoy aprendiendo a, a hablar idioma francés porque ahora que he asumido el rol de facilitadora global del grupo principal de mujeres ante el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, me interesa tener dominio de más idiomas. Entonces, ahora leo sus comentarios en el chat para ver qué creen ustedes que es verdadero y qué creen que es falso. Y mientras ustedes van escribiendo esto en el chat, le voy a pedir a tres personas que vayan pensando en dos cosas de ustedes que van a compartir. Una debe ser verdadera y la otra debe ser falsa. Por acá dicen, no eres atleta de selección nacional y si estás aprendiendo un nuevo idioma. Muy bien. Quiero leer más comentarios. A ver, ¿ustedes qué creen? La primera es verdadera, la segunda es falsa, atleta es mentira, francés sí es verdad. Ujú. ¿Qué más? Voy a leer dos comentarios más en el chat y pasamos a la siguiente voluntaria. Eres atleta y no estás aprendiendo francés. Por acá dicen francés es falso. Bueno, como dije dos comentarios más, les voy a decir qué es verdad y qué es mentira. Por acá dice, no eres atleta y si quieres aprender francés, la primera es falsa, la segunda verdadera. Bueno, pues es falso que soy atleta de selección nacional, eso es falso. Y sí es verdadero que estoy aprendiendo francés precisamente por ese nuevo rol que ahora debo desempeñar. Me interesa, de hecho es un idioma que he estado aprendiendo antes de esto, porque me interesa tener dominio de otro idioma. Entonces, esas son dos cosas de mí. La primera es falsa, no soy atleta de ninguna selección nacional, y la segunda es verdadera, sí estoy aprendiendo francés. Ahora, voluntarias, si desean tomar el derecho de palabra, pueden activar su micrófono y compartir dos cosas de ustedes, una debe ser verdad y la otra debe ser falsa. Y si no pueden tomar el derecho de palabra usando el micrófono, pueden escribirlo en el chat y yo lo leeré. Estoy atenta a dos voluntarias.
¿Voluntarias? ¿Ninguna voluntaria? Piensen, algo que sea verdadero y algo que sea falso. Y compártanlo. No tenemos voluntarias. Bueno, voy a pedirle ayuda al equipo técnico. Neiglis, adelante. Te leo. Si quieres hablar con el micrófono, toma el derecho de palabra. Si prefieres escribir, puedes escribir. Bien, mientras Neiglis toma el micrófono, voy a leer los comentarios de María Alejandra. Ella nos dice, buenas noches, soy educadora y protejo los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Neiglis prefiere escribir, adelante, puedes escribir. Y mientras tú escribes, voy a pedirle apoyo al equipo técnico, a Palmira o creo que Jocelyn no está en la sala, tiene problemas de conectividad. Hola, sí, Sí, aquí Jocelyn estoy. está aquí, ¿Sí me aquí te puede ver? veo. Hola, Sí, hola. ahora sí te veo. Buenas Ajá. noches, buenas tardes a todas. Bueno, aquí van mis dos frases. La primera sería tengo 21 años y la segunda es que fui entrevistada en televisión nacional. Y bueno, ¿cuál sería falsa y cuál sería verdadera? Era, tengo 21 años y fui entrevistada en televisión nacional. Bien. Muy bien, entonces tenemos ya dos voluntarias. Una es Jocelyn, quien nos dice que la primera es que tiene 21 años y la segunda es que ha sido entrevistada en televisión nacional. ¿Ustedes qué creen que es verdad y qué creen que es mentira? Bueno, mentira no, falso, verdadero y falso. Gracias, Bueno, sí Jocelyn, fue una mentira, pero para efectos de la actividad rompehielo. de la dinámica. Sí. Por acá nos dicen, no tienes 21 años y sí fuiste entrevistada. Es verdad lo de la edad, es mentira la entrevista. Esta estuvo más difícil. Tienes 21 años, pero no has sido entrevistada. Yo opino lo mismo, eso quiere decir que sí fuiste entrevistada y no tienes 21 años. A Bueno, ver, pues bueno, yo sé. ¿Nos puedes aclarar espero que cuál es ya se verdadero y hayan, cuál es falso? alguien ya se haya animado o se le hayan ocurrido dos frases. Muchas gracias a quienes creen que tengo 21 años. Tengo 25 años y sí, en algún momento por casualidad del destino y por gracias a un proyecto en el que estuve trabajando, fui entrevistada en Televisión Nacional de México. Bien. Excelente, muchísimas gracias, Jocelyn. Por acá también María Alejandra nos comentó dos cosas. Es educadora, es la primera cosa, y que protege derechos de niños, niñas y adolescentes es la segunda cosa. ¿Ustedes qué creen que es verdadero y qué es falso? Recibo sus opiniones y cerramos luego con Talía Silvana. Entonces, escriban en el chat qué creen ustedes que es verdadero y qué es falso respecto a María Alejandra. ¿Es educadora o protege los derechos de niños, niñas y adolescentes? A ver, espero leer sus comentarios en el chat. No veo comentarios aún en el chat. Ambos son ciertos, me preguntan por aquí. Aquí dicen protege los derechos, es la verdad. Yo también creería que ambos son ciertos. María Alejandra, ¿nos puedes escribir en el chat qué es verdadero y qué es falso? Porfa. Y ahora sí, Talía, tienes el derecho de palabra. Hola, no sé si se me ve o si se me escucha bien. Sí. Sí, te vemos y te Ya, escuchamos bien. qué chévere. Ya, bueno, la primera es que soy una artista. Soy artista y he salido recientemente con un videoclip en mi canal de YouTube como rapera. Y la otra es que soy, a ver, sí, la otra pertenezco a un colectivo de artistas, digamos. ¿Cuál es verdadero y cuál es falso? Mm.
Debo admitir que está difícil. ¿Cuál creen ustedes que es verdadero y qué es falso? Por aquí María Alejandra nos dice, buenas noches, es falso que soy educadora y sí protejo derechos de niños, niñas y adolescentes. Muy bien, gracias María Alejandra. ¿Y ahora ustedes qué creen? Thalía es artista y tiene un nuevo videoclip de rap en su canal o pertenece a un colectivo de artistas. Por acá nos dicen la primera es verdadero. Quisiera pensar que la primera es verdadera. Yo también creo que la primera es verdadera. Leo dos opiniones más en el chat y pasamos a la siguiente actividad de la agenda. ¿Qué creen ustedes que es verdadero? ¿Será que Thalía tiene un nuevo videoclip de rap y es artista en su canal de YouTube o pertenece a un colectivo de artistas? Yo creo que la primera es verdadera y la segunda es falsa. A ver, un comentario más. Anímense a escribir, que ya viene la clase y la clase de hoy es muy interesante. Pero aprovechen de escribir. Ajá, por aquí nos dicen la primera es verdadera y la segunda es falsa. Bueno, Thalía, por favor, despéjanos de dudas. ¿Cuál es verdadera y cuál es falsa? La primera es verdadera. Tengo un videoclip y les invito a que lo puedan ver. Se llama ¿Cuántas más? Y como Pandora MC. Y también sí pertenezco a un colectivo de artistas también. Ah, Mi también colectivo las se dos eran llama verdaderas. Las dos eran verdaderas. Qué bien. Sí, Thalía, te voy muchas a pedir gracias. que por favor compartas con nosotros el videoclip de tu nueva canción, de tu canal. Lo puedes compartir aquí, pero también te voy a pedir que lo compartas en el grupo de FemPower y le voy a pedir a todas que hagamos un ejercicio de sororidad. Vamos al canal, le hacemos like y lo compartimos. ¿Les parece? A mí me parece que es un buen ejercicio y si ustedes son creadoras de contenido artístico o cultural, aprovechemos esta red de hermandad, de sororidad y vamos a apoyarnos. Entonces, Thalía, te voy a pedir porfa que compartas y todas a dar like y compartir. Que si cada una gana un like adicional, vamos a estar mostrando que somos hermanas sororas. Así que bien, muchísimas gracias por eso, Thalía. Por aquí sí, todas, claro, vamos a apoyarla, claro que sí, vamos a apoyarnos. Ahora, dicho esto, pasamos al siguiente punto de agenda y es que repetimos esa actividad porque a mí me pareció súper divertida y varias comentaron que les había parecido muy interesante. Por aquí hay un videíto de los derechos humanos. Vamos a ver si el video nos funciona porque al parecer tenemos algunos detalles técnicos, así que voy a dejar de compartir un momento la pantalla y voy a verificar si tenemos acceso al video directamente en YouTube y mientras hacemos esta dinámica vamos a pausar la grabación. Muchos datos que, que nos indican que las mujeres lo tienen en cuenta este método, pero sin embargo se utiliza sin un control y esto también trae consecuencias negativas al cuerpo de las mujeres, ¿no? Lo ideal también es que la píldora de emergencia máximo se puede utilizar 2 al año, ¿no? Si se utiliza más y de forma continua, esto va a traer consecuencias muy graves físicamente para quien está tomando las pastillas de una forma continua, ¿no? También el acceder a servicios de salud especializados para garantizar una maternidad segura, pero también para hacer controles sobre los métodos anticonceptivos que utilizamos, porque muchas veces nos ponemos un método anticonceptivo y estamos sufriendo, por ejemplo, muchas mujeres utilizan lo que son las píldoras, lo que es el latte de cobre, y muchas veces esto no da resultado en todas las mujeres de la misma forma, y entonces se necesita controles continuos y muchas de nosotras no tenemos ese hábito de hacer los controles para ver si nos está funcionando o no, y cuál es el costo-beneficio, porque muchas veces sufrimos hemorragias continuas, dolores de cabeza, y por el simple hecho de que nos estamos cuidando,
soportamos todo eso, pero no es así, tenemos que buscar nuevas alternativas y los servicios de salud a los que acudamos tienen que ser amigables con nosotros. Es decir, si vemos que en este paciente no funciona este método, pues tratarla de la mejor manera y orientarla para que puedan utilizar nuevos métodos, ¿no? Muchas veces, pero ya está utilizando eso, ya tiene el chip, ya que aguante. No, tampoco es así. Entonces, tenemos que tratar dentro de los servicios de salud también ofrecer servicios amigables y como la mayoría somos jóvenes, en Bolivia existen los AIDAS, que son los Centros de Atención Integral diferenciada a los adolescentes. Entonces, el estar con un personal de salud capacitado, sensibilizado, hace la diferencia. Hace la diferencia porque eso hace que las pacientes tengan más confianza y si pasa algo o si algo no está funcionando, quieran volver y quieran probar nuevas alternativas. Pero cuando los servicios no son amigables, entonces las pacientes lo que hacen es buscar por sus propios medios y eso implica un mayor costo en la salud de las mujeres y menos beneficios, ¿no? Porque significa más daño y menos beneficios. Entonces, es importante acudir a nuestros centros de salud, pero no podemos acudir a estos centros de salud si no tenemos personal capacitado y sensibilizado. El derecho a decidir sobre el tipo de familia que queremos formar muchas veces por la sociedad misma, estamos muy influenciados sobre este tema de cuando se ejerce violencia hacia la mujer y entonces soportamos. También esto tiene que ver mucho con la reproductividad, porque tenemos muchísimos mitos que lo vamos a ir viendo más adelante y que nos van a hablar sobre cómo se relacionan los derechos reproductivos con todo este aspecto social, ¿no? También el derecho a acceder a los beneficios de los avances científicos en la salud sexual y la salud reproductiva. Eso es muy importante, ¿no? Porque si antes nos cuidamos con solo el método del calendario y que muchas veces no funciona en muchas mujeres por muchos otros factores externos al control que podamos tener, entonces el acceder a pastillas anticonceptivas que tengan más estudios, que sean más eficaces, también es importante que podamos ofrecerlo, pero también podamos recibirlos en nuestros centros de salud, ¿no? El derecho a continuar el proceso formativo en aula para las jóvenes y adolescentes embarazadas. Esto quiere decir, si una mujer está en etapa de gestación, no dejar de asistir a los colegios, a las universidades, a los institutos, porque aunque esto suene como que era de antes, aún existen altos índices e indicadores en América Latina que indican que las tasas de abandono escolar y universitario en mujeres jóvenes que están embarazadas es alto. Entonces, muchas mujeres dejan las aulas, dejan de prepararse, de formarse para poder llevar un embarazo de una forma más tranquila, porque igual socialmente seguimos con ese chip de que se embarazó, la discriminación, la violencia que se ejerce contra esa mujer joven que probablemente decidió ser madre, porque también los derechos reproductivos es aceptar que muchas de las mujeres no quieren ser madres en edad temprana, pero hay otras que sí lo eligen. Entonces también es saber respetar, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, como veíamos al inicio, tenemos los derechos sexuales y los derechos reproductivos y todos los derechos tienen base en acuerdos internacionales y que esto es muy importante en el momento que nosotros hacemos incidencia. Nosotros cuando somos activistas tenemos que tener herramientas que nos permitan continuar o que sean nuestra base sólida para poder trabajar proyectos, programas que tengan que ver con derechos sexuales y derechos reproductivos. Es importante que nosotros conozcamos qué leyes tenemos en nuestros países, en nuestras regiones, también en nuestras comunidades, ¿no? Porque muchas veces utilizamos estas normativas internacionales que son globales o regionales y que nos sirven mucho para aterrizar en nuestros contextos nacionales y locales. Por ejemplo, una herramienta muy importante en el tema de los derechos sexuales y derechos reproductivos es el Consenso de Montevideo, que en este consenso se reconoce a los derechos sexuales y reproductivos
de los adolescentes y jóvenes el derecho a obtener educación sexual y servicios de salud sexual y reproductiva, que estos sean integrales, es decir, no solamente con el servicio del personal médico de salud, digamos, ¿no? Sino también con psicólogas, con trabajadores sociales, con otros especialistas que puedan ayudar de una forma integral a que si no tenés un problema físico, pero sí molestias con el tema de la orientación sexual o alguna duda o alguna consulta, podamos acudir a nuestros servicios de salud más cercanos y poder obtenerlo. Yo sé que en muchas comunidades y en muchos lugares todavía esto es un sueño y que todavía no se cumple, pero la idea es poder agarrarnos de estos instrumentos para poder incidir en nuestras autoridades y poder lograrlo, ¿no? Yo sé que quizás muchos de este programa y otras personas que están aquí, que son activistas, quizás en lo que estamos haciendo dentro de este programa lo van a llevar y lo van a replicar y van a utilizar toda esta información para llegar a muchas más personas, ¿no? Que esa es la idea. Por ejemplo, en Bolivia, los derechos sexuales y los derechos reproductivos están mencionados de una forma a grandes rasgos, pero están garantizados en un artículo, que es el artículo 66 en la Constitución Política del Estado. Me gustaría que si de alguno de sus países, de ustedes, o de alguna de sus regiones, igual reconocen los derechos sexuales y derechos reproductivos, porque sé que estamos de muchos países acá, si ustedes manejan algunas de esas leyes, conocen o han escuchado hablar, nos los puedan también compartir por el chat o por el grupo. También sería muy interesante ver si en algún país existe como que no está así por encima, sino que está más específico y tiene mucha más, como que un mayor trabajo, ¿no? Entonces, a través de estos instrumentos, lo que se hace es que los gobiernos protejan estos derechos humanos de los adolescentes y jóvenes y que también ayuden a que estos puedan decidir de una forma libre, pero más que la libertad es asumir responsabilidades. Cuando trabajamos con el tema de derechos, sabemos que no solamente son los derechos, sino también los deberes que conlleva conocerlos y ejercerlos, ¿no? Entonces, importantísimo conocer los instrumentos. En la siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos una gráfica que trabajamos con nuestra organización, que es la Plataforma Adolescentes y Jóvenes por los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos en Bolivia. Esto, aquí a grandes rasgos, tenemos 31 tipos de derechos sexuales, pero en general vamos a clasificarlos en los siguientes puntos, ¿no? Que los derechos sexuales y los derechos reproductivos lo que quieren es mantener nuestra privacidad y que tengamos una libre expresión, que tengamos derecho a ser autónomos en lo que decidimos, pero que mantengamos nuestro bienestar físico, psicológico y social, que se nos respete nuestra identidad que asumamos, porque más adelante vamos a ver las diferencias entre los conceptos, que tengamos el acceso a una educación sexual con equidad, que podamos decidir libre y placenteramente, ¿no? Entonces, así súper resumidito en este arte que les podemos compartir. La siguiente, por favor. Bueno, en los derechos sexuales y derechos reproductivos, como ya hemos visto, tenemos que identificar conceptos, y los conceptos son muy importantes para que nosotros al momento de entablar conversaciones podamos también informar de una manera correcta con quienes nos estamos dirigiendo, ¿no? Muchas veces la palabra sexo, identidad de género, orientación sexual, expresión de género, son confundidas, así como muchas veces podemos confundir los derechos sexuales y los derechos reproductivos, también estos pequeños conceptos se pueden confundir, y muchas veces cuando mencionamos estos en ciertos espacios, causan como controversia, como que ya no queremos hablar de esto. Hoy en la tarde justo estaba en el consultorio y un adolescente leyó en mi pantalla que decía sexualidad.
y me dijo, eso es algo terrible, me dice. Entonces, y yo ahí le comencé a comentar un poco, pero eso, lo que ella me dice que es algo terrible, lo hemos escuchado cuántas veces con gente que nunca ha estado en estos espacios, pero también tenemos que entender que dentro de nuestras normas sociales o dentro de la sociedad nos han enseñado que hablar de esto es malo, que es terrible, que nos puede llevar a solo un camino que es en muchos casos en las mujeres, a un embarazo, ¿no? Entonces tenemos que aprender a diferenciar los términos para poder manejarnos mejor. Y vamos a ver que la identidad de género es la vivencia del género tal y como la persona se siente. Puede corresponder o no con el sexo en el que nació. ¿Pero qué es el sexo? El sexo hace referencia a aspectos biológicos, por ejemplo, el tipo de cromosoma que tenemos las mujeres y los hombres, que es diferente, el pene y la vagina, entonces los senos que son más notorios y en los hombres no, entonces todas esas características que biológicamente nos diferencian, ¿no? Y la expresión de género tiene que ver en cómo se vincula, cómo mostramos este género al mundo a través de nuestro nombre, que cuando nacemos nos los dan nuestros padres, pero a lo largo de nuestra vida nosotros vamos a ir cambiando, y esto es algo que puede cambiar en diferentes situaciones, y es algo que no es estático a lo largo de nuestra vida, nuestra expresión de género, ¿no? Cómo nos vestimos, cómo nos peinamos, entonces esas cuestiones. Y la orientación sexual es la atracción física sexual, emocional que experimentamos por otras personas, ¿no? Siguiente, por favor. Muy bien, entonces aquí como veíamos el sexo lo vemos desde un punto biológico y son las condiciones físicas, ¿no? Que nos diferencian entre hombres y mujeres, y en el mundo animal podríamos decir entre hembras y machos, ¿no? Y eso es ciertas características físicas que podemos ver que nos diferencian. Siguiente, por favor. Y como veíamos ahí, el sexo biológico, el género y los roles de género. El sexo biológico es cómo anatómicamente venimos, y es determinado por nuestros genes y todo lo que tiene que ver con lo físico, ¿no? Y el género van a ser construcciones sociales que se aprenden y se enseñan, y esto puede ir cambiando. Es más, en las culturas hay gran diferencia de cómo es ser mujer en el occidente de Bolivia y en el oriente de Bolivia. Entonces, dentro de un mismo territorio y dentro de América Latina existen muchas formas de ser mujer, ¿no? Y que esto nos lo va a dar nuestra sociedad y la cultura en la que vivimos, ¿no? Y los roles de género son las tareas y responsabilidades que se nos asignan, y que esto también va a cambiar y puede ser distinto en diferentes lugares. Siguiente, por favor. La sexualidad, como decíamos, es la forma en cómo nos expresamos desde nuestro cabello hasta nuestros pies, y es lo único que necesitamos para vivir nuestra sexualidad y ejercer nuestros derechos. Bueno, para ejercer nuestros derechos necesitamos muchas otras cosas más, que son también las condiciones sociales que nos ofrece el medio, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, aquí un punto muy importante que tenemos que aprender a diferenciar, y que es algo que me acuerdo que en el primer taller que yo tuve sobre derechos sexuales y derechos reproductivos, así me quedó como que durante mucho tiempo. Porque nos enseñan que las relaciones sexuales, muchas veces cuando escuchamos este término, relaciones sexuales, nos imaginamos o directamente pensamos en penetración o estas cuestiones, ¿no? Pero lo que nos dice es que las relaciones sexuales
como nosotros somos seres sexuados toda nuestra vida, estamos en constante relación, comunicándonos afectivamente e incluso eróticamente todo el tiempo. Esto quiere decir que las relaciones sexuales no solamente tienen que ver con el hecho de que nos enseñan sobre la penetración, ¿no? Que es lo que vamos a aprender a diferenciar de las relaciones eróticas y las relaciones coitales. Se me fue. Las relaciones eróticas, en cambio, son las que nos dan placer, una sensación de satisfacción en todo nuestro cuerpo, y esto no necesariamente también tiene que ver con el acto de penetrar o de la genitalidad, sino también con otros tipos de sentidos que podemos asociarlos y que nos puede causar placer, ¿no? Y las relaciones coitales se refiere ya más a la genitalidad y que se encuentra, que tiene relación con la penetración. Aclarar que no toda relación sexual es coital y que no, las relaciones coitales no necesariamente tienen el fin de la reproducción, ¿no? Sino también el del placer y el goce sexual. Siguiente, por favor. ¿Por qué es importante conocer todos estos términos? ¿Y por qué es importante saber sobre los derechos sexuales y derechos reproductivos? Muchas veces se cuestiona que cuando conocemos sobre los derechos sexuales y derechos reproductivos estamos induciendo a quienes nos escuchan a tener relaciones coitales, a tener relaciones de pareja, sexuales, etc. Pero no, el fin de saber estos términos, de conocer nuestro cuerpo, de ejercer libremente nuestra sexualidad, es la prevención de la violencia. Al final, lo que queremos con toda esta información es prevenir situaciones de riesgo que lleven a la violencia sexual. Recordemos que no todo acto sexual es consentido, y esto, cuando no es consentido, se convierte en violencia. Cuando decimos no es no, y debe ser, todo acto tiene que ser con consentimiento, y estamos en el pleno derecho de decir no, en cualquier momento que nos sintamos incómodas o incómodos, ¿no? Y esto no solamente tiene que ver con el hecho de las relaciones de pareja, sino también el hecho de las amistades, de cómo nosotros, a través de nuestra expresión de la sexualidad, nos sentimos cómodas o no con las situaciones en las que estamos. Siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, algo que tiene que quedarnos así súper claro, que los derechos sexuales y derechos reproductivos no son iguales, y que es importante aprender a diferenciarlos, porque nos ayuda a entender que vivir nuestra sexualidad libremente no significa que tengamos o que estemos en la obligación de reproducirnos, y tampoco al revés, ¿no? Que muchas veces nos enseñan que la reproductividad va antes que la sexualidad, y eso lo vemos en muchas culturas, en muchas religiones. Entonces, no podemos ejercer nuestros derechos reproductivos sin conocer nuestros derechos sexuales, ¿no? Y cuando asumimos nuestros derechos sexuales, podemos asumir o ejercer libremente nuestros derechos reproductivos, ¿no? Y es importante también recalcar que podemos ejercer nuestra vida sexual sin tener hijos, podemos decidirlo, ¿no? Y eso tiene que ser respetado, idealmente por las otras personas, pero si nosotros conocemos y sensibilizamos también a nuestros pares, podemos crear ambientes o entornos más seguros para ejercer y para hablar de estos derechos que son muy importantes, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí vemos directamente que el sexo, los roles de género y la sexualidad tienen que ver con nuestro cuerpo, ¿no? Por lo tanto, el cuerpo es un templo que nos permite vivir plenamente nuestra sexualidad. Y los entornos seguros son los que nos ayudan a ejercer nuestros derechos sexuales y derechos reproductivos, y muchas veces estos nos limitan, ¿no? Siguiente, por favor.
Vamos a hacer ahora una actividad que me parece muy importante hacerlo. Sé que no vamos a poder ver los trabajos de todas y todos, pero quizás podríamos compartirlo después. Lo que les voy a pedir es que si tienen una hoja a mano o si tienen algún programa para dibujar, porque ahora en el celular igual se puede dibujar, vamos a hacer un dibujo sobre mi cuerpo y mi sexualidad. Vamos a dibujar, así como tenemos en la pantalla, a una persona. Cuando digo una persona, puede ser del sexo que ustedes quieran, que pueda asumir la identidad sexual que ustedes quieran asignarle, un nombre, le tienen que asignar un nombre, un significado. Ustedes sabrán si conocen a esta persona que están dibujando o la razón, si es que no existe esta persona, la razón por qué tiene ese nombre. Y entonces ustedes ya le van asignando el nombre, la orientación sexual, los idiomas que hablan, las personas que hablan, si ustedes le van a asignar un grupo étnico, cultural al que pertenezca. Y les voy a pedir que en la mano derecha que dibujen el aprendizaje más importante que han aprendido de la familia. Porque como ya hemos visto, la sexualidad y lo que tiene que ver con la reproductividad, todo lo vamos aprendiendo socialmente, ¿no? Y todo se nos va asignando y lo vamos aprendiendo y reproduciendo. Entonces, lo que ustedes consideren más importante que haya aprendido de su familia, en la mano derecha. En la mano izquierda le van a poner lo que más les gusta hacer en su tiempo libre, ¿no? Y en el estómago, como que dicen que cuando sentimos cosas bonitas o nos enamoramos o cosas así, sentimos mariposas en el estómago, ¿no? Entonces ahora no estamos enamorados o quizás sí, pero vamos a poner en el estómago nuestra mayor frase de motivación o lo que más nos gusta hacer en nuestro tiempo libre. Ya puede ser un deporte, danza, tejido. Aquí, de lo que he leído y he escuchado, hay muchísimas artistas, muchos artistas, entonces vamos a ver cómo es la variedad que tenemos. Y en la pierna izquierda, el artista favorito o el tipo de música favorita que les guste, y en la pierna derecha, la comida favorita. Para esto, nos vamos a dar unos, no sé si 10 minutos es mucho, o sí, está bien, entonces unos 10 minutos para poder hacer este trabajo. No sé si Dalia nos puedes ayudar con una música, así nos inspiramos más, por favor. Gracias. Sí, ya les comparto una música y les vuelvo a poner la presentación para que sepan bien cuáles son las instrucciones, pero voy a dejarles la música de fondo primero. Ok, música. Ujú. Hay una pregunta, perdón, en el chat que dice, si el personaje es hipotético o se dibujan ustedes, ustedes deciden. Si es hipotético o son ustedes. Depende de ustedes. Entonces es libre. Y también sobre la enseñanza de la familia, la comida y todo eso, es lo que ustedes deciden. Si ustedes quieren poner lo propio, ustedes lo ponen. Pero si es algo hipotético que les gustaría, por ejemplo, que lo mejor que puede dejar una familia es esto, pues lo ponen, ¿no? Entonces depende de ustedes, es libre.
Y por favor, tratemos de hacerlos todas y todos. Entonces, podemos hacerlo en una hoja de papel normal o podemos hacerlo en una aplicación, ¿no? Entonces, como ustedes deciden. Hola, disculpen, ¿podrían poner otra vez las instrucciones, porfis? Es que se movió, ya no se ven. Ah, gracias.
Quedan dos.
Muy bien, entonces el tiempo ya ha concluido para esta actividad y vamos a pedirles a ustedes que son las participantes y las protagonistas de este espacio a que puedan enviarnos sus dibujos. Lo van a subir al aula de Classroom, pero también no sé si hay alguien aquí que nos pueda o que quiera compartir, ¿no?, su dibujo y un poquito la historia. Acordémonos que podría ser la historia nuestra o podría ser una historia que nos hayamos inventado, algo que pensemos que podría ser algo ideal de acuerdo a lo que nosotros sentimos y queremos, ¿no? Entonces, no sé si alguien se anima, ahí veo una manito levantada. Estefanía, si gustas, también puedes mandarlo por el grupo de WhatsApp, así la observamos mejor la imagen, o si gustas, puedes mostrárnosla en la pantalla, ¿no? Como tú quieras. Bueno, buenas noches. Yo dibujo muy feo, pero igual hice el intento. Bueno, si quieren se los voy a decir, le voy a decir lo que significa cada parte, pues, de lo que estábamos haciendo y luego sí lo voy a mostrar para que lo puedan ver. En la cabeza está mi nombre, Estefanía. Allí dentro, Estefanía significa mujer nacida para ser princesa. Soy heterosexual, hablo español. En el corazón tengo a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos y a mis sobrinos. En mi mano derecha, que fue lo más importante que me ha dejado mi familia, es el amor y el trabajo. En la izquierda, algo que me apasiona es el deporte. En mi estómago es algo que practico y que me gusta mucho, el ciclismo. En mi pierna derecha está el pasticho y el chocolate, y en la izquierda está toda la música de pop en español. Entonces, ya lo voy a mostrar por aquí. Ya va. Pero ahí está. Excelente trabajo. Muy bien, muchas gracias, Estefanía. De verdad, muy valiente al compartirnos tu trabajo. Muy bonito, la verdad. Muchas gracias. Ahí, Eileen también se anima. Vamos, Eileen, adelante. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿Me Eileen. escuchan? Gracias. Sí, te escuchamos. Adelante. Ok, en el estómago no me acuerdo qué era lo que tenía que colocar, así que lo tengo en blanco. ¿Era una frase que te guste mucho o con la que te identifiques? Algo así. Ujú. Ok, ya copiado. Sí, ok, en la cabeza tengo mi nombre, Eileen del Valle, y me lo colocó así mi mamá porque le gustó que Eileen es un nombre chino, y el segundo es por temas religiosos, por la Virgencita del Valle. Ella era devota de la Virgencita del Valle. Soy heterosexual, hablo español. En la mano derecha tengo el respeto y el amor, que fue lo que me enseñaron en casa. Lo que más me gusta es bailar, en la mano izquierda. Una frase es: si lo crees, lo creas. La comida que más me gusta es la langosta y el chocolate. Y el artista o personaje, Mandela. Y ¿sí lo ven? Sí, sí se ve. Sí se ve. Muchas gracias, ¿Sí se vio? Eileen. Que gracias a ustedes. Muchas gracias. Me gustó mucho tu frase. Si lo crees, lo creas. Excelente. Muchas gracias.
Muchas gracias, chicas, por animarse a participar, ¿verdad? Es muy valioso. La siguiente, a quien vamos a ceder por orden, es a Cristal, por favor. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Buenas noches. Gracias. Bien, mi nombre es Madaí, Madaí Cristal, pero el que más me gusta es Madaí. Y el significado de mi nombre es la que observa desde la torre. Y creo que va bien con mi personalidad porque generalmente ante distintas situaciones casi siempre estoy observando y al final como que ya doy mi punto de vista o qué es lo que pienso. No hay muchas veces eh, cuando trabajo en diferentes grupos, igual me gusta observar primero y al final unir las ideas de todo. Mi orientación sexual, soy heterosexual, hablo el castellano. em, en el corazón está el grupo ético al que pertenezco, son la cultura aymara. Lo que más amo es mi familia. En el estómago, una frase que me gusta es, todo esfuerzo tiene su recompensa. Y en la mano derecha, algo que aprendí de mi familia, bueno, me han enseñado a ser resiliente. No, no importan las adversidades que se presenten y creo que siempre hay que saber ver un lado positivo, sobrellevar la situación y salir adelante, ¿no? Nos que hemos atravesado con mi familia distintas situaciones complicadas, es lo que he podido aprender a ser resiliente. En la mano izquierda, las cosas que me gustan. Lo que más me gusta hacer en mis tiempos libres es dormir y repetir películas. Por alguna razón me gusta repetir y repetir las películas. Eh, Mi comida favorita es el fricasé. Acá en Bolivia es como un caldo más o menos de pollo. Y bien, en el pie izquierdo, la música que más me gusta es el K-pop. Es mi género musical favorito porque me gusta la letra de varias de estas, de las canciones de este género musical que llevan mensajes de motivación, de superación, de salir adelante, ¿no? Entonces, por eso que me gusta el K-pop. Eso sería, gracias. Muchas gracias, Magali. Muy linda tu presentación. Y bueno, para concluir, vamos a pedirle a Andrea, por favor. Adelante, Andrea, que puedas compartir con nosotros tu trabajo. Quizás Andrea tiene problemas de conectividad. Mm, Creo. Entonces, si hay otra voluntaria, puede tomar por ahora el lugar de Andrea. Rocío, sí, adelante. Tienes el derecho de palabra. No te escuchamos, Rocío. Hola, ¿me escuchan? Hola. Ahora sí te escuchamos, sí. Sí. Bueno, primeramente voy a explicarles, a ver, según el que tenía aquí del ejercicio. Bueno, en mi cabeza, pues, está mi nombre, Rocío Milagros, ¿no? ¿Y por qué Rocío? Rocío Milagros, porque, bueno, Rocío por la mañana, yo nací en la mañana, a las 10:05 de la mañana, y Milagros porque mis papás, mi mamá sobre todo quería una niña. No he dicho que mi papá tampoco, pero le habían dicho en el hospital de que allí iba a ser varón. Entonces, cuando yo nací, yo fui un milagro porque cuando el médico le dice a mi mamá, señora, no es un varón, es una niña. Entonces, bueno, qué milagro. Y ahí fue que surgió mi segundo nombre, Milagros. Yo realmente iba a llamarme Edith Milagros, el segundo nombre de mi mamá, pero mi papá decidió pues tener un nombre que no era muy común en Panamá. Entonces me puso Rocío a la mañana, o sea, Rocío Milagros.
Bueno, en el corazón puedo decirles a ustedes que tengo todos mis seres queridos, incluyendo a mi esposo, mi familia, o sea, mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis primos, todos por el lado de mamá y papá. Bueno, en mi mano derecha puedo decir de las anécdotas que aprendí bastante en la vida, muchas lecciones, tanto académicas, profesionales, que hoy en día contó con mentores que ya han fallecido, otros se han mantenido y desde el día de hoy me mantengo aprendiendo de ellos para no seguir cometiendo los errores del pasado y echar para adelante. Por el lado izquierdo, describe mi pasado, de todas las cosas que yo pasé. Yo fui víctima de abuso escolar, pero sobreviví, eché para adelante. Y he pasado por muchos retos en mi vida porque si no hubiese sido por eso, no hubiese sido la que soy hoy en día. Entonces, no lo veo como una forma así de, como un obstáculo, sino que son formas de vida que uno sigue para adelante, ¿no? Y soy heterosexual. ¿Qué le puedo decirle? Y que bueno, eso sería todo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Milagro, y muchas gracias a todas las participantes quienes se animaron a hacer de esta dinámica, de compartir con nosotros lo que querían expresar. Son historias muy, no sé si decirles bonitas, si tienes alguna palabra, Dalia, pero son historias cargadas de mucho sentimiento. Y también algo que rescato de todas ustedes es que son muy resilientes y valientes también, ¿no? Entonces, gracias por compartir con todas nosotras. Creo que es algo muy valioso. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva para ir avanzando. Solamente voy a pedir a una participante que una sola persona participe por cada pregunta. Entonces tenemos 4 preguntas y para no hacerlo muy extenso, entonces estas preguntas también quizás después las pueden responder en su classroom después de anexar la imagen que crearon. Es cómo ustedes se sintieron después de hacer esta silueta. Entiendo que muchas de ustedes identificaron esta silueta como algo propio. No sé si hay alguna compañera que haya creado una nueva figura que no sea ella. ¿Cómo se sienten al hacer esto, no? Luego, ¿qué les llamó la atención de esta dinámica? Si hubo alguna parte que quizás les pareció raro, si hubo como que todo estuvo normal, dentro de que no les llamó la atención, igual coméntenoslo. Y si tienen alguna duda sobre lo que es sexualidad, sexo y género, ¿no? Porque lo que queremos hacer con esta dinámica es poner en práctica todo aquello teórico que hemos visto y que lo tengamos así súper claro. Lo que es el sexo, lo que es el género y la sexualidad, ¿no? Entonces, ¿y qué propuestas podemos hacer para poder vivir una sexualidad en libertad y sobre todo sin violencia? ¿Cómo podemos ser quizás más resilientes, pero también, más que ser resilientes, es ser tolerantes con las diferencias que podamos observar en nuestro medio? Aprender a convivir y a respetar aquello que no es igual a lo de nosotros, aquello que es diferente. Entonces, ¿cómo podemos hacer desde nuestra posición de activistas, de defensores de derechos, o simplemente, por ejemplo, hay muchas maestras, hay muchas abogadas, psicólogas, o de la profesión que ustedes sean, cómo desde nuestro rol que jugamos en la sociedad, podemos hacer o podemos aportar para que podamos vivir vidas libres y sin violencia, ¿no? Ejercer libremente nuestra sexualidad. Entonces creo que es muy importante también recabar esta información, ¿no? Entonces, y tenerlo así súper claro. No sé si hay alguien que quiera participar.
y si no, todas vamos a participar en el Classroom de todos modos. Así que si alguien quiere contarnos así brevemente cómo se sintió después de hacer su silueta, estamos aquí para compartir, ¿no? Entonces, Andrea, ahora sí, creo que tenías problemas de conectividad. Buenas noches, sí, mi celular se ha congelado, perdón. Yo he hecho un personaje hipotético, ¿no? Y mediante mis compañeras he visto que hay personas diferentes, ¿no? Por ejemplo, en el mío tenía la orientación sexual que era demisexual. Sin embargo, tal vez había otras que son heterosexuales, lesbianas, bisexuales. Entonces, me ha gustado, ¿no? Quisiera responder la última pregunta sobre qué propuesta puedo hacer para vivir una sexualidad en libertad y sin violencia. Primeramente, reconocernos, ¿no? Que todos somos diferentes, que bueno, todos dicen, ¿no? Una norma de ser mujer, porque aquí creo que todas somos mujeres, pero eh, eso no es así, porque hay mujeres bien diversas, incluso la cultura nos lo dice, ¿no? Las que son de cultura quechua tal vez pueden tener otra vestimenta, las que eh, son de Norteamérica tal vez otra vestimenta. Entonces yo creo que lo primordial es el respeto, porque, y entender, ¿no? Que hay diversidad en el mundo y al final la sexualidad es algo de parte de nosotros, entonces no tendríamos que sentirnos avergonzados por ser quien somos. Yo creo, ¿no? Que la dinámica ha sido más de autoconocimiento, que es parte, ¿no? De la sexualidad, porque la sexualidad somos nosotros, ¿no? Nuestro cuerpo. Entonces, yo diría, ¿no? Que aceptemos la diversidad y no lo veamos como algo raro y mucho menos lo clasifiquemos en malo o bueno, porque no hay, no hay lo malo o bueno, ¿no? Solo es lo diferente, es aprendido y es gracias. Bueno, creo que se le fue otra vez la señal a Andrea, pero ahí tuvimos la experiencia de Andrea, que nos decía que ella dibujó una silueta diferente y cómo ella podía aportar, ¿no? Desde su papel de activista quizás a vivir una sexualidad en libertad y sin violencia. Bueno, estoy ansiosa por leer sus respuestas y sus comentarios que vayan a hacer en su Classroom. Espero que todos y todas puedan subirlo. Por temas de tiempo ya no podemos abrir más espacio, pero sin embargo los vamos a estar leyendo en el grupo. Muchas gracias a quienes quieren participar, de verdad. Muchas gracias. Pero el tiempo es corto y entendemos también que hay horario, perdón. Entonces vamos a hacer la siguiente parte, que tiene que ver con los mitos, como siempre revisamos, ¿no? El conocimiento científico, luego vamos viendo qué tenemos que construir, que son los mitos, estas cuestiones de cómo se nos limita o qué creencias nos impiden vivir nuestra vida, nuestros derechos sexuales y derechos reproductivos de una forma placentera. Y aquí, ya casi concluyendo con la sesión de hoy, vamos a hacer la introducción para lo que es los embarazos no deseados, ¿no? Entonces, los mitos más frecuentes que vemos socialmente es de el uso o no de los preservativos, ¿no? Entonces, como aquí un mito que nos dice, ¿quieres usar condón porque no me quieres o quieres estar con otros hombres? Es una típica manipulación que dicen muchos varones para hacer que las mujeres accedan a tener relaciones coitales sin protección. Y esto poniendo en riesgo su salud sexual, exponiéndola a ITS, a enfermedades de transmisión sexual, que es algo muy frecuente en las consultas en jóvenes y adolescentes,
Entonces, y que la próxima sesión vamos a profundizar más sobre este tema de las ITS, la prevención, el tratamiento, cómo detectarlo, pero es importante ver el origen de cómo se dan estas transmisiones, ¿no? Si nosotras estamos seguras de que no queremos tener relaciones sexuales, coitales, si no es con protección, entonces aprender a decir no. Pero el decir no también es un proceso que nos cuesta, porque socialmente nos han enseñado a las mujeres a que tenemos que ser obedientes, complacientes, y por eso tenemos que saber y conocer estos mitos, ¿no? Entonces, y también estas otras frases que dicen antes no había estas cosas de métodos, todos los hijos son regalados de Dios, ¿no? Entonces, también la planificación es algo muy importante dentro de los derechos sexuales y derechos reproductivos, de cómo nosotros vamos planificando nuestra vida y de acuerdo también a las metas, a nuestros objetivos que tenemos para ir avanzando y vivir una vida, una salud sexual plena e íntegra, ¿no? La siguiente, por favor. Pero no solamente tiene que ver con el uso de preservativos o no, sino que también que en la primera relación sexual coital que tenemos, no va a pasar nada, que no nos vamos a embarazar, y esto es falso, porque como ya hemos visto en el tema de la menstruación, desde que tenemos nuestra primera menstruación, tenemos ciertas condiciones, aunque no estamos completamente, no tenemos todas las condiciones físicas, ni psicológicas, ni sociales para llevar a cabo un embarazo, pero a partir desde que nos viene la primera menstruación en adelante, ya tenemos ese riesgo de quedar embarazadas luego de una relación sexual coital, ¿no? Y otro mito importante que hay que sacarlo de nosotras y también llevarlo a nuestras hermanas, a nuestras vecinas, es que no podemos tomar las pastillas del día D después de cada relación coital. Y en la próxima sesión vamos a ver por qué y cuáles son las consecuencias que nos trae, el costo que nos trae la salud a la vida de las mujeres, el tomar las pastillas anticonceptivas de emergencia repetidas veces, ¿no? Entonces, luego, también otro mito que resuena mucho es si me lavo después de tener relaciones coitales no pasa nada. Acordémonos que la penetración y el coito va más allá de los órganos externos. Cuando avanzamos el tema de la menstruación, conocimos un poco más sobre los órganos externos e internos, donde se da todo esto de la fecundación, cómo iba. Entonces acordémonos que no solamente es algo externo, sino que también son procesos que van a lo interno del organismo y que un simple lavado no puede evitar. Entonces vamos a ver estos mitos y también de cómo vamos a prevenir los embarazos, ¿no? Muchas veces decimos esto no nos va a pasar a mí, muchas veces no sabemos cómo prevenir un embarazo. Entonces, y estamos rodeadas de muchos mitos, ¿no? Y lo que nosotros tenemos que hacer a través de toda esta capacitación, de toda esta información, es planificar nuestro proyecto de vida, pero también conocer aquello que vamos a escuchar repetidas veces, pero que no es algo real, para poder aplicar lo que sí nos va a servir. Entonces, todo este tema, en la siguiente, por favor, todo este tema de prevención de embarazos, de cómo lo vamos a prevenir, lo que dice la gente, lo vamos a ver la siguiente sesión sobre la prevención de embarazo, los métodos anticonceptivos, las consecuencias de no usar métodos anticonceptivos y también cómo nos ayudan ciertos métodos que no solamente sirven para prevenir la concepción, sino también para protegernos de enfermedades de transmisión sexual o infecciones. Y lo que vamos a, después de cada sesión, nos quedamos en casa o nos quedamos con una reflexión que es ¿qué nos llamó la atención de esta temática como mujer? De todo lo que hemos visto hoy,
¿ustedes piensan que las mujeres en sus contextos, en donde ustedes viven, en la ciudad, en el pueblo, en la comunidad, ¿será que ejercen plenamente sus derechos sexuales y derechos reproductivos? Existen mitos muy arraigados dentro de nuestras comunidades, y si hay algún varón, alguna vez vi en una sesión, ¿cómo será que estas temáticas le llaman la atención o no? ¿Y ustedes qué harían? Y en caso de que haya alguien aquí que ya sea madre, ¿qué haría si fuera madre o padre en estos momentos, ¿no? En torno a este tema de derechos sexuales y derechos reproductivos. Contarles que en Bolivia hace muchos años se quiere cambiar la currícula escolar, y dentro de esta currícula escolar se quiere implementar lo que es la educación para la sexualidad. Entonces, y existen muchos movimientos de muchos grupos que están en contra de que se lleve la educación sexual a las escuelas. Entonces, también sería muy interesante saber la posición que ustedes tienen referente a este tema sobre la salud sexual y salud reproductiva, ¿no? ¿Cómo se aborda y qué necesitan ustedes trabajar en ustedes para prevenir embarazos no planificados? Es decir, yo, Celina, cuando tenía 15 años no tenía nada de conocimiento sobre métodos anticonceptivos, entonces a mí me falta trabajar sobre métodos anticonceptivos o un proyecto de vida. Entonces, ¿qué necesitamos trabajar nosotras mismas? Porque lo que nosotras trabajamos en nosotras mismas también después lo vamos y lo reflejamos en nuestras hermanas, lo compartimos, y entonces tenemos que nosotras primero tener las herramientas necesarias para poder ayudar y aportar a nuestro medio, ¿no? Entonces, eso sería la reflexión con la que quiero que podamos iniciar la próxima sesión, y para ir encaminándonos ya a la última sesión, que es la próxima, ya con esta temática, pero ya con ideas claves que podamos ir trayendo aquí para discusión, o sea, para compartir entre todas y podamos construir algo en conjunto, ¿no? Entonces, Dalia, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Bueno, de esta temática es una sesión más, ¿no? Entonces, muchas gracias por el espacio. La verdad les agradezco muchísimo que hayan compartido sus experiencias, y creo que eso es lo más valioso de todas las sesiones. No tanto la información que damos, sino también lo que recibimos. Muchas gracias, Dalia, por todo el apoyo. Gracias a ti, Celi. De verdad que para mí siempre son fascinantes estas sesiones, y yo no sé si ustedes me estaban viendo, siguiendo la sesión, que en muchos momentos yo hacía, es esto. O de repente leo algunos comentarios de ustedes en el chat y reacciono, igual que cuando ustedes participan. Y me parece súper, súper genial la forma en la que se ha abordado este tema, que es tan polémico y al mismo tiempo es tan controversial, y es un tema que no se habla pública y abiertamente, que a nosotras mismas puede que nos dé un poco de vergüenza, pero es un tema supremamente necesario. Y hoy fue como la apertura de este tema, porque hay una sesión más enfocada en la misma temática, salud sexual y reproductiva. Es súper importante que participen en esta próxima sesión, porque allí Celina va a estar conversando con nosotros sobre enfermedades de transmisión sexual, cómo prevenirlas, cómo abordarlas en caso de que se padezca una, pues es algo que puede pasar. Gran parte de la población mundial ha padecido al menos alguna vez en su vida alguna infección de transmisión sexual. Hablo en porcentajes, grandes porcentajes. Así que, pues tampoco hay que agobiarse por eso, hay que normalizar las cosas, porque el primer paso para atenderlas es normalizarlas. Para hablarlas y prevenirlas debemos normalizarlas. Ojo, queda una sesión del tema de salud sexual y reproductiva, pero tenemos los diálogos abiertos. Los diálogos abiertos son con las profesionales que han estado en las distintas sesiones de capacitación, pero va a ser un diálogo, un espacio abierto, un espacio valiente,
en el que ustedes van a poder tener la posibilidad de hacer cualquier pregunta a las profesionales, bien sea directamente escribiéndoles en el chat, si les da vergüenza o les intimida hacer la pregunta abiertamente, o ustedes pueden simplemente tomar el derecho de palabra y hacer la pregunta abierta al público y ellas van a ir respondiendo a cada una de las preguntas que reciban, bien sea por el chat o en público. Y precisamente los diálogos son para darles ese espacio de preguntar y terminar de afirmar y afianzar todos los conocimientos que han adquirido durante todas las sesiones. Además, destacar que no termina FemPower. La meta es que sigamos comunicándonos por el grupo de WhatsApp, que coordinemos acciones juntas, que seamos una red de hermanas, que estemos allí para apoyarnos, para escucharnos, para aconsejarnos también. Voy a leer algunos comentarios, pero antes de entrar a leer los comentarios, porque sé que algunas de ustedes se tienen que retirar, nuevamente le agradezco muchísimo a Celina. Yo sé que hoy sobre todo me habías comentado que tenías problemas de conectividad. Sé que muchas de ustedes también hacen un gran esfuerzo para estar en la sala y eso es algo que se valora muchísimo. Celi, de verdad para nosotros es un gustazo y un honor que seas parte de este programa. Nos encanta la forma en la que abordas estos temas tan difíciles y tan polémicos y te agradecemos muchísimo por esta sesión. Dicho eso, vamos a tomar la fotografía de esta sesión, así que le voy a pedir a todas ustedes que por favor enciendan sus cámaras. Y una vez tomemos la fotografía de la sesión, paso a leer sus comentarios en el chat y a dar derecho de palabra para ir cerrando la sesión. Así que activemos esas cámaras para la fotografía. Todas las que puedan vayan activando sus cámaras, por favor. Vayan activando esas cámaras. Ajá, veo que aún hay cámaras que se están activando, entonces vamos a esperar unos segunditos mientras se encienden todas las demás cámaras. A ver, yo les aviso cuando haya tomado ya la fotografía y puedan cerrar las cámaras. ¿Ven? Siguen abriéndose cámaras. Algunas cámaras no han cargado, pero sé que están iniciándola porque sale como un circulito cargando. Muy bien, vamos a tomar ahora la primera foto. Son 2 fotografías. Ajá, se siguen abriendo cámaras. Magnífico. Cámaras on. Ok. 1, 2 y 3. 1, 2, 3. Y vamos con la última fotografía y les voy a pedir a todas que coloquen una reacción. Una reacción. 1, 2 y 3. Magnífico. Última foto que me salió ahí un aviso en la pantalla. 1, 2. Ay, alguien se salió. Ok, 1, 2, 3. Genial. Les agradezco muchísimo por encender sus cámaras. Dicho eso, vamos a cerrar a los efectos de la grabación esta sesión. Nos vemos en la próxima sesión en la que estaremos abordando nuevamente esta temática súper interesante de salud sexual y reproductiva.